los saludos del Centro Cultural Inca Garcilaso de la Cancillería. Esta noche tenemos la presencia del profesor doctor Nelson Manrique en la segunda conferencia del ciclo La Travesía Árabe en el Perú e Hispanoamérica. La conferencia, como todos hemos visto en los programas, esta noche es La Ruta Árabe entre España y el Perú. El profesor Nelson Manrique, magíster en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú y doctor en Historia y Civilizaciones por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Nelson Manrique es hoy profesor principal del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica, columnista político en el diario La República y miembro del Consejo Editorial de revistas como Márgenes, Andina y Coyuntura. Su experiencia, investigación y conocimiento de la historia social, cultura, violencia política, ideologías y discriminación han hecho que sea invitado por programas doctorales de universidades en España, Japón, Inglaterra, Estados Unidos y los países latinoamericanos, así como participar de becas de investigación de la Fundación Guggenheim y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Finalmente, el doctor Manrique ha publicado diversos ensayos y libros que desarrollan sus líneas de investigación, como El tiempo del miedo, la violencia política en el Perú 1980-1996. Usted fue aprista, Bases para una historia crítica del APRA, publicado también por la Católica y CLACSO. Vinieron los sarracenos, El universo mental de la conquista de América, publicado por DESCO, entre muchos otros. Además, Nelson Manrique es amigo de la casa, amigo de la Cancillería, profesor de la Academia Diplomática del Perú en el curso de Historia. Junto con Alberto Flores Galindo, lo tuvimos a Nelson una temporada con nosotros. Nelson, la palabra para nuestra conferencia esta noche. Gracias. Primero quiero agradecer la invitación del Centro Cultural Inca Garcilaso de la Vega de la Cancillería. Me alegra mucho estar acá. Posiblemente la significación de estos eventos nos muestra la compleja relación que existe entre historia, pasado, presente, en la realidad, ¿no? Es decir, creo que con el conjunto de movilizaciones que se están dando en Medio Oriente, esto toma un nuevo contexto, ¿no? Ahora, para la exposición que se me ha pedido, la ruta árabe entre España y Perú, quisiera advertir de entrada que no se trata de la llegada propiamente física de los árabes, no es lo que voy a tratar. No es la llegada de migrantes que vienen desde fines del siglo XIX, con mucha intensidad, hasta la Primera Guerra Mundial y las entreguerras, tema que ha sido trabajado excelentemente, entre otros, por Leila Bartet. No es ese el tema. Tampoco hay mucho que decir sobre la migración árabe durante la colonia, porque los árabes estaban proscritos lo mismo que los judíos. Suele perderse de vista que en el periodo colonial solo se acepta una confesión religiosa, que es la cristiana y católica. El 90% de los penitenciados por la Inquisición son por judaizantes, por islamizantes, criptojudíos, criptomusulmanes. Entonces, si existen árabes en el periodo colonial acá, es en condiciones de clandestinidad y con virtualmente nulo impacto, digamos, culturalmente. Hay un caso documentado, trabajado por el profesor Del Busto, que es un personaje muy interesante que hace fortuna, aparentemente español, vive en Potosí, se mete a minería, hace fortuna, y una vez que ha hecho fortuna regresa a España y de ahí se va a Medio Oriente y recién revela su identidad. Se llama Emir Sigalda y es un turco. Pero son casos excepcionales. No voy a hablar entonces de la migración árabe durante el periodo colonial porque esta virtualmente fue inexistente. Y la poca que hubo, repito, fue clandestina y
es difícil de trabajar, está muy limitadamente trabajada. Lo que me interesa es otra entrada, que es la presencia de lo árabe dentro de la propia identidad peruana y latinoamericana, como consecuencia de un hecho excepcional, histórico, que es la naturaleza de la identidad española. España, al momento de la conquista de América, es, y cito a Marcel Bataillon, uno de los grandes investigadores de la transición del medioevo al mundo moderno europeo, España, dice Bataillon, representa para el siglo XVI lo que son las grandes influencias culturales del mundo en el microcosmos hispánico. Y en España confluye la influencia cristiana, la judía y la musulmana. Y diría que con la conquista de América, España virtualmente es un microcosmos que expresa lo que es el mundo. Ahora, es un hecho singular que en España convivieron las tres grandes civilizaciones del mundo medieval. En momentos conflictivamente, en otros momentos en una coexistencia pacífica, pero en un proceso enormemente complejo y rico, que creo que ha marcado muy profundamente nuestra identidad. Dado el tiempo, no me voy a remitir a las fuentes en que voy a basar lo que he afirmado. El año 1993 publiqué este libro que ha citado José, Vinieron los sarracenos, el universo mental de la conquista de América. Básicamente mi preocupación, me fui a trabajar a España, era la coyuntura del 500 centenario, y el punto de partida de mi preocupación era el siguiente. Entre los años 50 y 70 en el Perú, se rompió la imagen de que el mundo andino había sido homogéneo y que éramos hijos de una sola gran influencia, que era la influencia incaica. Virtualmente hasta comienzo del siglo XX, todo lo que aparecía como evidencia de altas culturas en el Perú era atribuido a los incas. ¿Por qué razón? Porque Garcilaso logró imponer una visión del pasado prehispánico según la cual antes de los incas todo había sido barbarie. Y eran los incas los que habían inventado la civilización. Esto está excelentemente condensado en el mito de Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿no? Ellos fundan el imperio incaico, pero también Manco Cápac enseña a los hombres a labrar la tierra, ¿no? Les enseña la agricultura. Les enseña a construir vivienda, les enseña a vivir en ciudades, los civiliza. Y Mama Ocllo enseña a las mujeres a cocinar los alimentos, a utilizar vestidos. En fin, son los incas los creadores de la civilización. Y cuando Garcilaso, en debate con los cronistas toledanos, tiene que enfrentar a la leyenda negra hispánica con relación a los incas, que dice que los incas son bárbaros, idólatras, los incas se casan con sus hermanas y por lo tanto son incestuosos, cometen delitos nefandos contra Dios, hacen sacrificios humanos, son bárbaros. ¿Cuál es la estrategia discursiva de Garcilaso? Dice, sí, todas estas cosas sucedían, pero sucedían ahí donde los incas no habían civilizado. Los territorios civilizados por los incas estaban en un alto grado de desarrollo cultural, estaban preparados para ser cristianizados. Mientras que los sacrificios humanos, el pecado nefando, la sodomía, el incesto, eran cosas que pasaban en las fronteras del imperio donde éste no había sido conquistado. Repito, Garcilaso tiene mucho éxito y virtualmente hasta mediados del siglo XX todo lo que se ve como prehispánico, desarrollado culturalmente, se piensa que es inca. A comienzos del siglo XX, en las 3 primeras décadas particularmente, Max Ulley y Julio Cetello van a romper esta imagen, los trabajos de Julio Cetello sobre Paracas, Moche, etc. Van a mostrar que hay grandes civilizaciones antes de los incas. Los incas tienen 500 años, pero los Moche tienen, Chavín tiene 2500 años de antigüedad. Y ahora las investigaciones sobre Caral
muestran la primera ciudad-estado de América con 5.000 años de antigüedad. Existían grandes civilizaciones acá 4.500 años antes de la aparición de los incas. Y junto con saber que las culturas andinas eran muy anteriores a la cultura incaica, vino el reconocimiento de que este no era un mundo homogéneo. Había múltiples culturas, múltiples idiomas, múltiples civilizaciones. Este es un país enormemente diverso. Los incas sometieron a una unificación imperial a un territorio enormemente diverso culturalmente, y un dato que ahora es aceptado por todos, desde los 70 en adelante, creo que eso ya es una cosa establecida, es que si algo caracteriza al mundo andino es la diversidad. Ahora, había una pregunta que me quedaba rondando y era, ¿en qué medida es homogénea la influencia española? De acuerdo a la imagen que manejamos, los españoles trajeron la cultura europea, nos incorporamos al horizonte occidental europeo gracias a la conquista, y esa es la herencia hispánica que hemos recibido. En torno al quinto centenario se ofreció la oportunidad de poder investigar y me fui a España con la idea de tratar de pensar cuál era el horizonte mental de los conquistadores. Y esto me obligó a revisar la coexistencia entre judíos, cristianos y musulmanes, y es un poco, son algunas ideas tomadas de esta investigación las que quería compartir con ustedes esta noche. Bueno, hay un gran mito nacionalista español que sigue siendo, creo, sentido común histórico, que es el mito de la Reconquista. También apagaré mi celular, me había olvidado. Según el mito de la Reconquista, España existía desde un par de milenios atrás, y hacia el año 711, en el siglo VIII, los moros provenientes del África, invadieron España y le quitaron su patria a los españoles. Muy pronto los moros conquistaron las 9 décimas partes del territorio español, y quedó un pequeño grupo de españoles refugiados en la cornisa de la Cantabria y el mundo Astur al norte de España. Y según el mito de la Reconquista, los 8 siglos siguientes los españoles combatieron para recuperar su patria que les había sido arrebatada por los moros. Moro, dicho sea paso, viene de Maurus, del latín Maurus, no Maurus, que era el nombre con que se referían a los habitantes de la Mauritania, es decir, de el África del Norte. Estamos hablando de los actuales Túnez, Marruecos, ¿no? Aproximadamente. Entonces, según el mito de la Reconquista, es una gesta de los españoles esta guerra contra los musulmanes, contra los invasores, para recuperar su patria. Y esa epopeya culmina el mismo año en que se descubre América, 1492, cuando los reyes españoles ocupan el último reino musulmán, que es Granada. Y esa es la imagen dominante en España y también en América Latina con relación a cómo